Vamos a leer en la profecía de Habacuc. Es el profeta Habacuc y vamos a leer en el capítulo primero. Vamos a leer desde el primero de los versículos. Es el profeta Habacuc. Habacuc, capítulo primero, leemos desde el primer versículo. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Tenemos que darnos cuenta en circunstancias como las que estamos viviendo que la palabra de Dios puede iluminar nuestro entendimiento para ver las cosas desde el punto de vista de la Escritura, lo cual significa ver las cosas como Dios las contempla. No estamos a ciegas en una crisis como esta, sino que la Iglesia de Dios cuenta siempre con la palabra suya, la cual puede iluminarnos y hacernos ver las cosas de tal manera que traigamos consuelo y calma a nuestros corazones. Por eso tenemos que mirar las realidades que están a nuestro lado desde las mismas Escrituras. Y un pasaje como este, el profeta Habacuc, puede arrojar una gran luz a la realidad en la que nos encontramos. Dice aquí el Señor, Habacuc, y a nosotros: he aquí, yo levanto a los caldeos. He aquí, yo, dice el Señor, levanto a los caldeos. Tenemos que entender estas palabras, obviamente, en primer lugar, en su propio contexto histórico. Siempre que nos acercamos a un texto de la Escritura, tenemos en primer lugar que recordar que lo fundamental es entender en qué momento concreto de la historia se dijeron estas palabras, para después buscar una aplicación, obviamente, para nuestras vidas también hoy. Y por tanto tenemos que recordar que el profeta Habacuc escribe su libro, su profecía, entre mediados y fines del siglo VII antes de Cristo, justamente antes de que la ciudad de Jerusalén y Judá fuera llevada cautiva por los caldeos, es decir, por Babilonia, ese poder emergente que había surgido entonces en Oriente Medio, este poder que había vencido a la todopoderosa Asiria, que se consideraba invencible, y sin embargo había sido derrotada ya por los babilonios, ese poder que aquí revela con toda claridad Dios a Habacuc, que también iba a ir contra
Judá y contra Jerusalén, e iba a arrasar completamente al pueblo de Dios. Los iba a llevar cautivos a los supervivientes de ese asedio que podemos leer acerca de él en Jeremías y en Ezequiel, hasta Babilonia. Esto es lo que es el contexto histórico en el que se encuentran estas palabras. Podemos incluso hablar de que tiene lugar durante el reinado de Joacim, es decir, entre el 609 y el 598. Los babilonios marchan contra Jerusalén en el 598 a.C. y Joacim, este rey, muere justamente cuando ellos van a asediar la ciudad de Jerusalén. Por tanto, estas palabras tienen que ser vistas en ese contexto, pero no solamente ese contexto amplio que estoy ahora trazando, sino también el contexto concreto de la misma profecía de Habacuc. Aquí vemos cómo Habacuc es un hombre que viene delante de Dios con todas sus perplejidades. En los primeros 4 versículos vemos cómo le recuerda a Dios, cómo ha estado constantemente clamando a Dios acerca de toda la iniquidad que él contemplaba en el pueblo de Judá. Tantas veces, si miramos incluso la profecía de Jeremías, vemos que no había mucha diferencia en el comportamiento de Judá con las naciones vecinas. Más bien habían adoptado esa idolatría y esa crueldad para con el prójimo que caracterizaba a todos sus vecinos. Y el profeta dice aquí, en estos primeros versículos, que ha estado trayendo estas circunstancias delante de Dios. Señor, una y otra vez he estado pidiéndote, Señor, que tú pongas fin a esta violencia en tu pueblo. ¿Cómo no nos salvas de nuestras propias maldades? ¿Cómo no haces una obra, Señor, entre nosotros para purificarnos? ¿Por qué me haces ver, dice aquí, iniquidad? ¿Por qué me haces ver molestia? ¿Por qué vemos que triunfa el malvado y el poderoso sobre el que es más débil que él? ¿Por qué el impío asedia al justo y sale torcida la justicia? Hay estas quejas en el corazón de Habacuc, que muchas veces venimos a Dios y lo que encontramos en nuestro corazón es un quejido. Realmente vemos la maldad a nuestro lado, ¿no? Y decimos, Señor, ¿qué está pasando con estas cosas? ¿Qué estás tú haciendo en esta nuestra sociedad? ¿Cómo estás actuando? ¿O por qué no estás actuando, Señor? Yo veo tantas cosas que están mal. ¿Cómo no haces algo acerca de esto? Podemos identificarnos perfectamente con el profeta Habacuc. Y lo curioso de esta profecía es que, al igual que pasa también con el libro de Job, Dios interviene, ¿no? Y da una respuesta aquí al profeta, una respuesta que es tremendamente sorprendente. La respuesta que trae aquí el Señor es algo que realmente llena de perplejidad el corazón de Habacuc mismo, siendo como era un profeta de Dios. Dice en el versículo 6 de este capítulo 1, porque he aquí, son palabras de Dios, yo levanto a los caldeos. He aquí, yo levanto a los caldeos. Y el profeta dice, ¿a los caldeos, Señor? Pero si los caldeos son infinitamente peores que nosotros, ¿cómo es posible que tú levantes a los caldeos contra tu propio pueblo? ¿Cómo es posible? Pero eso es lo que dice Dios. Dios no es como nosotros. Esto es lo que constantemente tenemos que darnos cuenta, ¿no? Cuando insistimos una y otra vez, ¿no? Sobre la importancia que tiene la predicación de la palabra de Dios, es precisamente por esto, porque la Biblia, en primer lugar, es un libro que tiene que ver con Dios, en primer lugar, y porque la Biblia constantemente hace añicos los ídolos que tenemos en nuestra mente sobre Dios. Constantemente se nos bombardea. Si Dios existe, que yo lo dudo, dice la gente, ¿no? Pero si existiera tendría que hacer esto y lo otro. Y constantemente tenemos que someternos a la Escritura para ver cómo es Dios de verdad. Porque la Escritura es la revelación que Dios hace de sí mismo. No es lo que yo pienso de Dios, sino lo que Dios dice que es y que hace. Y por eso tenemos que estar bajo la palabra de Dios, porque de lo contrario acabaremos pensando exactamente como los que no tienen la palabra de Dios. Por eso es fundamental y crucial estar siempre bajo la Escritura, porque de lo contrario nos vamos a apartar completamente. No vamos a ver las cosas como Dios quiere.
Y aquí vemos una de estas maneras en las que Dios llama nuestra atención sobre sus carácter, los sorprendentes caminos de Dios. Dios no es como nosotros. Una y otra vez lo dice la Escritura. Cuando leemos la Biblia, ¿no?, nos llama poderosamente la atención esto. Dios lo dice incluso con esas mismas palabras: pensabas que yo sería como tú, pero yo no soy como tú. ¿Cómo es Dios? ¿Qué sabes de Dios? Lo que sabemos de Dios es por la Biblia, por su palabra, y tenemos que constantemente llevar nuestras ideas a la Escritura y decir: ¿es esto así o no es así? Y vemos esta perplejidad en el mismo profeta. Pero notad en primer lugar, cuando Dios dice aquí: he aquí yo levanto a los caldeos, que ha dicho algo que es importante que notemos, que puede pasar desapercibido porque nos parece, ¿no?, muchas veces olvidamos que la palabra de Dios no es como cualquier otro libro. Cada palabra de la palabra de Dios es fundamental. Dice en el versículo anterior: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Mirad. ¿Por qué es importante esa palabra mirad? Es una palabra que significa observar atentamente, significa meditar cuidadosamente, significa darnos cuenta de que tenemos que centrarnos en mirar lo que Dios nos dice en su propia palabra. Es muy interesante mirar, esta palabra aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, ¿no? Y para que veáis lo que significa, algún ejemplo para vosotros, Salmo 119, versículo 15, en tus mandamientos, dice el salmista, meditaré, consideraré tus caminos. Esto no es una lectura superficial lo que aquí está diciendo. Esto no es simplemente que, bueno, si tengo un momento, miro rápidamente estas cosas. No, es realmente imbuirse de la palabra de Dios, es centrarse en la palabra de Dios. Diciendo en nuestros términos actuales, ¿no?, sería dejar a un lado el móvil, la tablet, el ordenador, la televisión, y centrarnos en la palabra de Dios. Meditar en la Escritura hasta que esa palabra nos toque y digamos: aquí hay algo de parte de Dios. Eso es lo que significa esa palabra. Es una palabra muy curiosa porque es la que se usa en el libro de Job para describir al águila. Cuando miramos un ser tan soberbio como es un águila o un buitre, para algunos de nosotros los buitres son tan admirables como las águilas. ¿Qué nos llama la atención? Su vuelo majestuoso. Job dice: los ojos de un águila o de un buitre están recorriendo, ven de lejos. Esa es la misma palabra que se usa aquí. Es la palabra. Miramos de esta manera lo que Dios hace. Nos paramos en los caminos de este mundo y contemplamos las obras de Dios. O nuestra vida es como la de nuestros contemporáneos, corriendo de un lado para otro sin poder pararnos a pensar. Quisiera ver que no es así, porque estamos en un lugar como este. Porque este es un lugar para hacer justamente esto, para pararnos y para mirar. No venimos aquí con prisa, no venimos aquí como si fuera algo que simplemente hay que hacer. No, venimos aquí, como dice aquí la Escritura, para mirar, para parar, para observar, para darnos cuenta de quién es Dios. ¿Tienes tu tiempo para Dios? ¿Tienes tu tiempo para reflexionar en lo que Dios hace en la historia? Porque esto es lo que nos está invitando a hacer Habacuc. Nos está diciendo, y detrás de él está Dios mismo: yo soy el Dios que controlo todo. La gran enseñanza que tiene para nosotros Habacuc y en nuestros días es justamente la que tuvo que aprender el profeta Habacuc, es la absoluta soberanía de Dios en el mundo. Esto es lo primero que tenemos que reconocer cuando nos acercamos a una crisis como la nuestra a la luz de la palabra de Dios. Es la crisis que afrontaba en ese sentido Jerusalén. Es que van a desaparecer del mapa. Es que sabemos por la historia, lo sabemos por Jeremías, lo sabemos por los libros de crónicas, que fueron llevados cautivos. ¿Qué es lo que dice Dios? He aquí, yo levanto a los caldeos. Dios es el que ha levantado a los caldeos. Es Dios el que ha dado el poder a aquellos
que invaden otras naciones. Es Dios. Dios es soberano y levanta naciones y hunde reinos. Asiria parecía imposible, ¿verdad? Cuando leemos en Isaías, ¿no?, del poderío asirio y en otras partes de la Escritura, ¿no? Y sin embargo fue derrotada por Babilonia. Los asirios eran terribles, crueles. Y sin embargo fueron derrotados. ¿Quién permitió esa derrota? He aquí, yo levanto a los caldeos. Dios es el que hace todas las cosas. Dios gobierna toda realidad. Tenemos que darnos cuenta de esto en nuestros días. Uno de los monarcas más poderosos que ha existido, posiblemente el más poderoso, desde luego, a la luz de lo que dice Daniel, que lo compara con el oro, fue el más grande de todos, ¿no? Cuando pensamos en tiranos en la historia, ¿no?, el mayor de todos fue un tal Nabucodonosor, la cabeza del imperio babilónico. Pues bien, este Nabucodonosor fue humillado por Dios a través del ministerio del profeta Daniel. Y mirad lo que dice el más grande de todos los potentados de la historia. Este es el testimonio de Nabucodonosor, Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de este Dios. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios reina. Un Dios soberano es nuestro Dios, grande y poderoso para levantar, para salvar, para hacer su voluntad. Esto es lo primero que tiene que recordar la Iglesia. Esto es lo primero que tenemos que tener claro. Es Dios el que está en control de toda realidad. Y eso en sí mismo tiene todo el consuelo para nosotros. ¿Por qué? Porque ese Rey es nuestro Rey. Ese Dios eterno que controla toda realidad, que levanta a los caldeos, es también nuestro Dios. Y ahí está el consuelo. Que no reina la voluntad de un hombre tiránico y despótico, sino que por encima de él está Dios. Por encima de él hay otro, que es el único soberano, Rey de reyes y Señor de señores, que es nuestro Dios. Pero dice algo más este pasaje. Quisiera que esto lo notarais muy cuidadosamente. ¿Habéis visto? Dios dice, versículo 6, porque aquí yo levanto a los caldeos. Afirmación sucinta, pero llena de enseñanza. Y después, a partir del versículo 6 hasta el versículo 11, es decir, dedica mucho espacio, ¿qué dice Dios? Habacuc. Esto hay que notarlo. La longitud de la manera en que se refiere a los babilonios tiene un mensaje para nosotros. Nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra, formidable y terrible, sus caballos, sigue hablándonos de los babilonios. Es decir, los conoce muy bien Dios. Los describe con pelos y señales. Los describe realmente como son. ¿Por qué hace eso así? Porque en segundo lugar, el Señor nuestro Dios nos dice que conoce bien la maldad del corazón del babilonio. Habacuc dice, ¿cómo es posible que hayas levantado, lo pongo de esta manera, a los caldeos? Es verdad, nosotros somos malos, pero los babilonios es que no tiene punto de comparación, Señor. Es que si nosotros somos malvados, esta gente es terrible. Nos superan completamente en todos los sentidos en su maldad. Es verdad, nosotros somos malos, pero ellos.
Y Dios dice, sé mejor, si lo puedo decir así, o sé perfectamente cómo son los babilonios. Aquí tienes una descripción mejor de la que tú podrías dar a Habacuc, de la maldad de su corazón y de sus acciones, de cómo se van a comportar, porque esto es una profecía, de lo que van a hacer. Leed, si queréis, también el capítulo después, si tenéis un momento en casa, capítulo 2, a partir del versículo 6. Una descripción pormenorizada del corazón cruel y malvado y de las acciones aún peores de los babilonios. ¿Por qué haría esto Dios? Esto es muy importante que lo notemos también. Dios es soberano, pero Dios está aquí diciendo en segundo lugar que los instrumentos en sus manos, aunque están en sus manos y son levantados por Él, son moral y plenamente responsables de sus acciones. Y ambas cosas van juntas. Yo levanto, pero ellos son responsables de su maldad, de su terrible corazón impío, idólatra, cruel. Ellos son aquellos que albergan el mal en sí mismos. Lo vemos en el hecho de que Dios los describe de esta manera porque está mostrándonos lo que después está en esta profecía de Habacuc con toda claridad en toda la Escritura. Serán mi instrumento, pero finalmente serán ellos también juzgados por su propia maldad. Es la base del posterior juicio de Dios contra Babilonia. Babilonia también cayó. Y así pasará con todos los imperios de este mundo. Todos caerán. El único imperio y reino que no lo hará es el de nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás acabarán cediendo en la historia, en la providencia divina. Y esa descripción nos está mostrando cuál es la base para que después Dios anuncie por medio de Habacuc, y para mí por toda la Escritura, cómo el impío recibirá conforme a sus propias acciones. Pero Dios levanta en su soberanía a los caldeos y estos al mismo tiempo son responsables totales y absolutos por su maldad. Y estas doctrinas tienen que ser mantenidas en tensión. Ambas a la vez. Las dos son ciertas, las dos están aquí en este texto de la Escritura. No podemos negar una y abrazar otra. No podemos abrazar esta y negar la otra. Ambas son bíblicas, ambas son aquí reveladas. ¿Hay alguna manera de entender esto? La misma Escritura nos dice cómo lo podemos hacer. Pensad en un caballo y en un jinete. ¿Qué tiene un caballo? Un caballo salvaje, ¿no? Tiene ímpetu, vigor, fuerza. ¿Pero qué tiene un jinete experimentado en domar caballos? La habilidad y la destreza para dirigir al caballo según su propósito. Pues bien, esta ilustración no es mía, es la ilustración que usa la misma Escritura para describir la soberanía absoluta de Dios y la responsabilidad completa del ser humano. Si miráis, estudiáis en Isaías, en el capítulo 37, veréis cómo allí Dios se describe a esos primeros enemigos, ¿no? Parecían invencibles los asirios, ¿no? Y sin embargo dice, sois como un caballo desbocado, pero yo voy a poner un límite, yo voy a usar. Los asirios, sí, los asirios. Lo que está pasando aquí es como si Dios le dijera a Habacuc, mira, Habacuc, lo que está pasando es algo que yo ya he llevado a cabo en la historia. Lo hice con esa otra potencia, ¿no? que parecía una potencia invencible, pero que en mis manos también cumplió con mi propósito. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, la mandaré contra una nación pérfida. Ya lo ha hecho antes con Asiria, lo va a hacer ahora con Babilonia, como un jinete cabalga sobre un caballo. El caballo tiene sus cualidades,
pero el jinete lo dirige hasta cumplir con sus propias órdenes. Es una metáfora tan poderosa que yo creo que todos hemos oído hablar de ella anteriormente. La usa también el profeta Zacarías. Cuando Zacarías se refiere a los propósitos de Dios que en su providencia tienen lugar en la historia, en el desarrollo de la historia, vemos cómo Dios cumple con sus propios propósitos por medio de hombres, buenos y malos. ¿Cómo lo describe? Zacarías dice, el capítulo 1, el profeta Zacarías: vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos, alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y hemos recorrido toda la tierra. Está reposada y quieta, por ahora. Y por supuesto el pasaje que todos tenéis en mente, o casi todos tendréis en mente en este momento, Apocalipsis, claro. Apocalipsis capítulo 6. Los jinetes del Apocalipsis, ahí lo tenéis. La realidad de que todo está en las manos de ¿quién? De aquel que monta un caballo blanco, que tiene un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Caballo blanco que representa el jinete a nuestro Señor Jesucristo mismo. Todo el libro de Apocalipsis, lo veréis, si lo miráis con atención, es Cristo, el que está cabalgando, llevando a cabo sus propósitos de extensión de su evangelio en medio de todo lo que pasa. Pero no es el único caballo que cabalga. Y salió otro caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Es la realidad. Pero nuestro Dios es el que controla las fuerzas del mal para su propia gloria. Estos son los sorprendentes caminos de Dios. ¿Por qué revela Dios estas cosas? Lo revela para nuestro propio bien. Lo hizo para el bien de Habacuc, ante la que se avecinaba en Judá y en Jerusalén. Lo hace para su iglesia en nuestros días. Después de escuchar esa descripción pormenorizada que hace Dios delante de Habacuc de la terrible maldad de esos instrumentos que Dios mismo había levantado de los caldeos, dice el profeta: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Dios revela la realidad de todas las cosas para que podamos aferrarnos completamente a su carácter, como si nunca antes nos hubiéramos apoyado en Él como ahora. Habacuc ha estado clamando a Dios, ha estado buscando a Dios, pero en ese momento, cuando recibe esa palabra de Dios, dice: Señor, te necesito más que nunca. ¿Y cómo puedo venir delante de Dios? Recordando quién es este nuestro Dios. Si leéis estas palabras del versículo 12, es como si estuviéramos leyendo un salmo. Es algo familiar, ¿verdad? Porque los salmos, ¿qué son? Sino venir delante de Dios con lo que Dios mismo nos ha dicho en su propia palabra que es. Y en eso está nuestra confianza. Ahí es donde está nuestra fuerza, en recordar constantemente quién es este nuestro Dios. El Dios eterno. Tú eres desde el principio. Este Dios eterno, sin duda alguna, por lo que Él es el Dios que controla la historia. Aquel que está en la eternidad, ¿acaso no va a controlar el tiempo y los tiempos de las naciones? Y esa palabra que muchas veces la leemos y que tenemos que recordar que no es simplemente una palabra,
Oh Jehová. Esto no es cualquier cosa. Oh Jehová significa el Dios del pacto. El Dios que, como dice esa canción, cuida por pacto de mí. ¿Qué pacto es este? Es el pacto que Dios había hecho con su pueblo, con Abraham, con Isaac y con Jacob, que por eso lo sacó de Egipto. Es el pacto que Dios ha hecho con nosotros, el nuevo pacto en la sangre del Cordero. ¿Quién es nuestro Dios? Es el Dios del pacto, el Dios de las promesas, de que en la sangre de Cristo Jesús tenemos perdón de pecados, tenemos protección, tenemos seguridad de salvación. Ese es Jehová, ese es nuestro Dios. No es cualquier cosa decir, oh Jehová, es decir, es el Dios del pacto, el Dios de la alianza, el Dios que ha prometido no abandonarme. Dios mío y santo mío, el Dios único. No puedes sino recordar que este Dios, como estamos diciendo aquí, es el Dios que hace cosas que nos sorprendes. Dios mismo ha dicho, prepárate, Habacuc, que voy a decir algo que te va a dejar de piedra, pero es la verdad. Asómbrate, ¿por qué? Porque yo soy el Dios santo, el Dios único, el Dios singular. La palabra santo, inmediatamente pensamos en la pureza, y es verdad, significa pureza, pero antes que pureza, os recuerdo, santidad significa que Dios es sine qua non, es decir, no hay ninguno como Él. Es único, está en una categoría por encima, es decir, todo lo demás son criaturas, todo lo demás somos criaturas. Solo Él es santo, es decir, solo Él es único, eterno, todopoderoso, todo sabio, inmenso. El santo, ¿pero qué santo? Mío, Dios mío. Esa es la gloria de nuestra fe, que este Dios tan sublime, tan trascendente, tan glorioso, es mi Dios. ¿Es Él tu Dios? Esa es la gloria de la Escritura, que este Dios viene a nosotros y dice, yo soy tu Dios, soy tu protector, soy tu roca y tu amparo en medio de los caos, en medio del caos de este mundo. Yo controlo todas las cosas. Y por eso el profeta puede decir, no moriremos, no moriremos. Mira lo que hay, pero no moriremos. La Iglesia tiene la promesa de Dios, de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No tenemos una promesa de que no pueda haber una guerra, de que no pueda haber un hambre, que no pueda haber una pestilencia en medio nuestro. No la tenemos. La promesa es que en medio de los desastres, Dios permanece fiel a sus promesas, a su Iglesia, porque la ha comprado con su sangre, porque la ha hecho suya, y nadie la puede arrebatar de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y Habacuc comprende lo que acontece. Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. ¿No estaba Habacuc quejándose amargamente de la sociedad? Tú fíjate todas las cosas terribles que tenemos en nuestra sociedad, y nuestras oraciones reflejan eso, y clamamos a Dios y decimos, Señor, ¿cómo? Y cuando viene la respuesta de Dios, Dios gobierna y lleva a cabo sus propósitos, y que nosotros podamos entender completamente lo que acontece. Pero Dios está llevando a cabo sus juicios en la tierra. Muchas otras cosas. Este pasaje no agota todo lo que se puede decir y sigue diciendo más cosas. Pero Dios está llevando a cabo su propósito en medio de todo lo que acontece. Comprende entonces Habacuc que los babilonios, como los asirios anteriormente, son la vara del furor de Dios, para castigo y para juicio, pero también para preservar a su Iglesia aferrada a su propio Dios. ¿Son levantados con un propósito? Totalmente. Para que tú y yo nos apoyemos más en nuestro Dios. Pero una vez que ese propósito se haya cumplido, va a conducir
a su propio castigo. Eso también lo revela aquí la Escritura. Dice el Señor en el capítulo 2 y versículo 8, por cuanto tú has despojado, le dice al babilonio, a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Hay un juicio sobre el impío y sobre el malvado. Él tampoco escapará. Su juicio será terrible, porque es un hombre impío y malvado. Y lo sabemos por este lugar que ocupa Habacuc en el canon del Antiguo Testamento. ¿Habéis pensado alguna vez que los libros no están colocados de cualquier manera en el Antiguo Testamento? Algunas veces cuesta encontrar, ¿no?, algunos de estos profetas. Tiene un sentido porque está aquí, porque el libro anterior, Nahum, habla de la ira de Dios ¿sobre quién? Sobre Nínive. Sobre Nínive. Y ahora la ira de Dios ¿sobre quién? Sobre Babilonia. Y después de que se manifieste esa ira de Dios, de la que habla también Sofonías, vendrá la restauración de todas las cosas. Ageo y Zacarías. Y Malaquías finalmente nos lleva hasta la venida gloriosa de Cristo Jesús, su primera venida. Toda la Escritura está mostrando que todo está en las manos de aquel que gobierna toda realidad para su propia gloria. En medio, por tanto, de todo lo que acontece, la Iglesia es convocada a pararse y asombrarse por lo que Dios es, por lo que Dios puede hacer, por el conocimiento completo que tiene de toda circunstancia, para que nosotros podamos apoyarnos más y más en este Dios. Quien quiera que tú seas, clama a Cristo Jesús en estos momentos. Búscale en estos días, porque Él es aquel que reina sobre toda realidad, para que este evangelio suyo se extienda por toda la tierra, en medio de los juicios, en medio de las realidades que acontecen. Por tanto, como el profeta, reafirmamos nuestra fe en nuestro Dios. No moriremos. Descansamos en este nuestro Dios, pase lo que pase. Mantenemos la calma, porque sabemos quién lleva las riendas del universo, quién está llevando a cabo sus propios propósitos para su propia gloria. Aquí es donde estamos, aquí es donde buscamos la bendición de Dios. Quiera Él que podamos así vivir a la luz de su palabra para su propia gloria. Amén.